intento ridículo de disputa política. Me meto ya de lleno, lo tengo acá sentado en el estudio, invitado esta noche, Claudio Lozano. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Antes de arrancar con alguna otra cosa, ¿qué impresión te da? Lo acabas de escuchar acá, estabas con nosotros cuando habló el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacen esto? Primero, mucha hipocresía, porque la verdad que levante la bandera de la educación alguien que durante su gestión bajó en 10 puntos el presupuesto educativo en la ciudad de Buenos Aires, es francamente complejo. Es más, en un momento donde este año hay que cumplir con protocolos en las escuelas, la reducción del presupuesto en infraestructura escolar de la ciudad de Buenos Aires es del 41%. Consecuentemente, la verdad que en ese sentido me parece que es una vulgata realmente poco feliz y francamente hipócrita. Respecto al tema, me parece que está claro, del mismo modo que está claro todos los datos que se dan, está claro para todo el mundo que cuando escala el virus de la manera en que escaló y cuando se producen situaciones de tensión en el sistema sanitario como efectivamente existen, es necesario plantear restricciones que de alguna manera den tiempo, porque obviamente no resuelven el problema, pero den tiempo para garantizar un shock de inversión en el sistema sanitario, que permitan garantizar mayor capacidad de respuesta, que es lo que estamos necesitando. Y la verdad que lo que sí está claro es que hay que frenar la circulación y las escuelas son un foco que aumenta la circulación. Esto es también cierto, puede ser en más o en menos, pero las aumenta. Y tanto sabíamos todos que en algún momento había que frenar, que hasta ellos mismos los dijeron, porque el propio vicejefe de gobierno, Diego Santilli, dijo, es posible que tengamos que interrumpir de manera acotada la presencialidad en el marco de la restricción general. Es más, yo creo que la restricción debiera ser general para que tenga efectos, incluso dentro de la actividad comercial. Necesitamos un parate abrupto para poder planchar de alguna manera la curva y que nos dé tiempo. Y ya que hablas de eso, por el poco tiempo que nos queda, Claudio, te llevo al tema que nos compete, que es el económico. Todo esto tiene un impacto clarísimo. El año pasado costó mucho sostener a estos sectores. Se dice que no hay más margen para paquetes de asistencia, pero a la vez se imponen más restricciones. ¿Cómo estás viendo vos la situación económica y si hay que asistir, no hay que asistir? Yo creo que el gobierno pensó un escenario para el 2021 que no está. El presupuesto que el gobierno armó, presupuesto para discutir con el fondo, era un presupuesto que, entre otras cosas, reducía el gasto social, todo el gasto social asociado al COVID, vigente en el 2020. Bueno, esto tenía un supuesto, la pandemia estaba controlada, íbamos a llegar con la población en situación de riesgo controlada. Esto no pasó. La pandemia no está controlada, consecuentemente hay que modificar la política en este sentido. Por lo tanto, por un lado, aparecen las restricciones, por otro lado, hay que retornar al IFE, hay que retornar al ATP y hay que suspender la discusión fiscal con el fondo y hay que garantizar que el gobierno tenga más recursos. Primero, el aporte a las grandes fortunas, para mí, hay que prolongarlo en el curso de este año. Está costando cobrarlo ya. Sí, pero hay que seguir. Y segundo, creo que con las debidas regulaciones cambiarias y sobre el sistema de precios, la emisión tiene que volver a ser un factor que el Estado pueda utilizar para afrontar esta situación. Y ahí vamos al otro punto, que es el tema precios. Claro, eso te iba a decir. No hay más margen para seguir... Venimos de un récord de inflación. Por eso, no hay más margen para seguir discutiendo sobre la base del acuerdo. Acá todos los sectores acataron los criterios planteados por el gobierno nacional. El único que no acató son los formadores de precios. El resultado le está desarmando la política económica al gobierno nacional, porque en realidad lo que tenemos hoy es niveles de actividad prepandemia con la misma pobreza del peor momento de la pandemia. En el segundo trimestre del 2020 tenías 47% de pobreza con una caída de 20 puntos del producto. Recuperaste esa caída y tenés 45,3 en el último trimestre del 2020. Entonces digo, acá claramente la recuperación va a precios, va a recomponer márgenes empresarios de lo que tienen capacidad de fijar precios. Acá no hay más espacio para el acuerdo, hay que congelar energía, alimentos e insumos de uso difundido
y plancharlos de otra manera. Y estos temas que vos planteás, para cerrar, creo que son materia de discusión interna entre diferentes sectores dentro del arco que conforma el frente político que hoy gestiona la Argentina. ¿Creés que va a haber un acuerdo en avanzar por la línea que vos planteás o que hay resistencia de algún sector? Yo creo que hay resistencia, pero creo que, ya se está viendo. Lo que me parece que hay que asumir acá es que cuando la realidad cambia, la política tiene que cambiar. O sea, hicimos un escenario para el 2021 que tenía dos supuestos. La actividad económica me traccionaba empleo e ingresos. No pasó. No pasó. ¿La pandemia estaba controlada? Tampoco pasó. Bueno, hay que hacer otra cosa. No se puede seguir aplicando el mismo criterio en un contexto totalmente diferente. Muchas gracias, Claudio. Tenemos que ir a una tanda. Disculpa porque queríamos hablar varios temas más, pero bueno, lo de la reta fue largo e inesperado a esa hora. Gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a un cortecito muy chiquitito y ya cerramos y seguimos con mucho más. Te vamos a contar lo más importante, a lo que le tenés que prestar atención esta semana que viene. Dale.